todo es falso, pero tú eres mucho más. Muy buenas tardes, noches. Hoy, 12 de marzo del año 2019, bienvenidos al programa Emprendete, a través de frecuenciacad.com y frecuenciacad, página fanpage de Facebook. Hoy me acompaña, tengo el gusto de estar acompañado por la maestra Anela Moreno. Buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Perdón, ahí estamos ya bajándole porque no nos escuchábamos. Déjenme acomodar acá, perdón. Ahí estamos. Perdón, ahí estamos ya bajándole porque no nos escuchamos. Déjenme poner acá, perdón. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con parte de lo que el momento histórico que está viendo nuestro país, la llamada Cuarta Transformación, y tiene que ver mucho con el aspecto de la pobreza y de la libertad económica. Hay temas muy datos duros que nos hablan de que este fenómeno, pues bueno, es algo creado y provocado a nivel mundial por el movimiento neoliberal. Hablamos de la desigualdad, del empobrecimiento mundial, de la concentración de la riqueza y, bueno, finalmente, cómo esto nos afecta a partir de la intervención de organismos internacionales y cómo esto oprime al país. Y más cuando un propio gobierno, pues, nos tiene sometidos y nos va alejando de las oportunidades de crear una vida con calidad financieramente hablando. ¿Cómo ves? Pues la verdad sí está un tema muy interesante y real y creo que muy crudo, ¿no? Bastante crudo. Es Permítanme un segundo, es que aquí. Bastante crudo. Ahí estamos. Bueno, ya estamos. Bueno, mil perdones. Les comentaba, la población mundial alcanza más o menos cifras de hace unos 5 años, espero que sí nos estemos escuchando, los 7.200 millones de habitantes. Y bueno, se entiende que próximamente vamos a alcanzar, o si no es que alcanzamos los 9.600 millones de habitantes, aunque esto se presume más hacia el 2050. Entonces se presume casi que va a haber 10.000 millones de habitantes, ¿no? Y esto implica, obviamente, que el 20% de la población de estos 10.000 millones de habitantes, ¿verdad?, van a estar en total y absoluto desempleo, es decir, cerca de 1.920 millones de personas no van a tener empleo. Entonces, estos datos ya están proyectados, están programados en base a la economía nacional y las expectativas futuras. Ante este fenómeno, es muy importante que nosotros, los centros de educación, los que somos formadores, los que estamos ayudando a la gente, sembremos una mentalidad más orientada al autoempleo, al emprendedurismo, ¿verdad? Y formemos por ese nivel de competencias, porque es muy triste ver una expectativa tan grande de desempleo que va a ser, pues es un fenómeno mundial, y que estemos condenando a nuestros hijos a llevar una carrera tradicional con un enfoque de vida conservadora y tradicional, bueno, el que estén prácticamente adversos a una realidad económica que nos está envolviendo. Y eso implica, pues, que van a estudiar para trabajar en una empresa
donde en teoría deben de ganar mucho dinero, cosa que no es verdad, y que obviamente implicaría un gran nivel de insatisfacción y una pobreza en calidad de vida de las personas, ¿sí? Hoy en día, ¿de cuánto es el ingreso promedio de un egresado universitario? Cerca de 12,000 pesos Quizás hasta menos. o menos. Y otro problema es que entre las personas, entre más dejen, ¿verdad?, de percibir un empleo estable y busquen nuevas opciones de trabajo, entre más rotación de empleo tengan, van a generar menores ingresos. Entonces, este fenómeno genera una gran desigualdad y que se convierte a nivel mundial, ¿no? Si pudiéramos nosotros dividir del 100% de todas las personas del mundo y dividirlo por porcentajes de nivel de concentración de riqueza económica, te puedo comentar que el 2% de la gente más rica contiene el 60% de la riqueza a nivel mundial. O sea, 2% de las personas más ricas del mundo, el 2% juntas tienen de la riqueza de todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tenemos 7,000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Pensemos que tenemos que el 2% de esos 7,000 millones son los que concentran el 60% de la riqueza mundial. Entonces, aquí de entrada hay una gran desigualdad. ¿Qué es desigualdad? Bueno, desigualdad no quiere decir que unos tengan y otros no tengan, que eso ya de entrada es una una merma en la óptima distribución de la riqueza. Desigualdad es cuando hay gran dispar. Por ejemplo, una de las personas más ricas de España puede, es un supuesto, estar ganando 100,000 pesos, ¿no? En 100,000 euros. Y la persona, hablo del presidente de una empresa, ¿no? Un director puede estar ganando cerca de 90,000 euros, ¿no? Y un empleado ejecutivo medio podría estar ganando cerca de 85,000 euros. Es decir, la distancia de la espiral de ingreso entre la persona más poderosa de la empresa a nivel ejecutivo y un ejecutivo de nivel medio no es tan disparada, no es tan diferente, o sea, está cercana. Sí. Eso es igualdad. Desigualdad existe cuando acá tenemos nosotros, por ejemplo, a alguien que puede ganar 20,000 pesos y el jefe inmediato, el nivel puesto superior inmediato, ya gana 80. Ahí hay una gran desproporción de ingreso y de salario entre un nivel y otro, aun cuando el nivel más bajo, en este caso un gerente o jefe de departamento, pudiera tener responsabilidades muy amplias. ¿Cómo ves? Es bastante drástico el cambio, el porcentaje y la desigualdad que existe. Y en este sentido, por ejemplo, las 300 personas, familias más ricas del planeta, tienen más recursos que 3,000 millones de seres humanos. 3,000 millones de seres humanos. ¿Y son 300? Las 300 personas o familias más ricas del planeta tienen más recursos que 3,000 millones de personas en la Tierra. Bueno, o sea, sin palabras es absurdo. Es un problema realmente que nos genera un gran conflicto, pero no queda ahí. Mira, por ejemplo, si nosotros, perdona, es que estoy viendo aquí lo del volumen. ¿Sí? Si nosotros concentramos la riqueza de estas 300 personas y quisiéramos determinar en dónde podrían, pues, o qué espacio podrían ocupar, pues estaríamos hablando de un avión. O sea, en un avión para 300 personas caben estas mismas, ¿no? Uh-huh. El problema es que estas personas que caben en ese avión tienen la riqueza de países como Estados Unidos, la India, China, Brasil, todos juntos. Entonces, cuando nos hablan de oportunidades de crecimiento, oportunidades de desarrollo, obviamente hablamos de un techo, ¿no? ¿Cómo puedes pensar que 300 personas puedan tener la riqueza conjunta de Estados Unidos? Fíjate de qué países. Sí. De la India y Brasil, que pueden ser potencias económicas mundiales, de la misma China. Entonces, y 300 personas contienen todos esos recursos. Entonces, es brutal
la desproporción que existe, El ¿no? margen. El margen de desproporción que existe referente a este tema. Ujú. Ahora, con respecto a... que me estoy viendo aquí, perdón. En los años 60, por ejemplo, Ujú. una empresa, un país pobre, o un país rico, mejor dicho, era 3 veces más grande, más poderoso que un país pobre. O sea, Ujú. un país rico era 3 veces más rico que una nación pobre. Hablo de eso, pero hace 200 años. Ok. O sea, hace 200 años un país rico era 3 veces más rico que un país pobre. Esa era la proporción que existía. No muy amplia. No muy amplia, era de 3-1, ¿sí? Para que veas más o menos lo que ha generado este modelo concentrado de riqueza, ¿no? En los años 60 ya eran 35 veces más ricas que los países pequeños, pobres. O sea, un país pobre, un país rico, perdón, es 35 veces más rico que un país pobre. Ya hace no mucho, 200 años, era 3-1, ahora es 35-1. Y yo quiero que pienses en los modelos de crecimiento, en el empleo, en las expectativas de desarrollo, ¿verdad? Y todo este tipo de aspectos que nos han estado vendiendo constantemente. Ya para los años 80, la proporción era de 80-1. ¿Mm? O sea, una empresa rica equivalía 80 veces Una. a una empresa, a un país, perdón, A a un un país país. pequeño, pobre. El que dio en 80 veces la separación, eso es desigualdad. Por cada país pobre que tenemos un país rico que es 80 veces más rico que ese país. Entonces, imagínate nada más el nivel económico en el que estamos afectados. Ahora, si es un sistema global económico y basado en el consumo y en la exportación e importación de mercaderías o de servicios o de tecnología y demás, pues quiero que pienses sobre que esta concentración es a nivel mundial, ¿sí? Y que independientemente de continentes o de tipo de países, esto está haciendo un quebranto a nivel mundial. Entonces, las naciones ricas, tú sabes que hay organismos internacionales que buscan generar riqueza para apoyo a los países pobres, ¿no? Mira, tengo aquí unos datos. Las naciones ricas buscan compensar otorgando a las naciones pobres 130,000 millones de dólares cada año. O sea, las naciones ricas, ¿no?, juntas otorgan 130,000 millones para los países Pobres. pobres. Ujú. Pero el dato no queda ahí. ¿Qué pensarías de eso? ¿Qué es bueno o qué es malo? ¿A cambio de qué? ¿Dónde? ¿A cambio de qué? Bueno, te voy a explicar de dónde surge ese apoyo. Eh, estos países de los cuales te hablo que generan ese apoyo, ¿sí?, están basados en algo que hoy en día domina el mundo, que son las grandes corporaciones, ¿sí? Hasta a base de la pirámide tenemos a la población de los recursos naturales. Por encima de ellos están los gobiernos, por encima de ellos están las corporaciones y las empresas, y arriba de ellos el sistema financiero. Ujú. Ahora bien, esos países que te comento están integrados por grandes corporaciones, ¿verdad?, que extraen recursos naturales y extraen productividad de los países más pobres en una cantidad de 900,000 millones, no, 900 billones de dólares. O sea, 900,000 millones de dólares. Es lo que estas corporaciones extraen económicamente de utilidad de ganancia de esos países pobres. Y sobre de esa cantidad, ¿verdad?, todavía los países pobres tienen que pagar una deuda externa, o la deuda que tienen con los países más ricos, por 600,000 millones de dólares al año. Entonces tendríamos que sumar los 600,000 millones de dólares más los 900,000 millones de dólares, ¿no?, que estas corporaciones y organismos internacionales obtienen. Y de ahí, obviamente, le generan a los países pobres, ¿verdad?, ¿qué? Pues Más ese, pobreza.
más endeudamiento. Así es. Por ejemplo, el MIT calculó ingresos por comercio desigual de 500,000 millones de dólares, en lo que suman dan 2,000 millones de dólares anuales, cuyo destino son las naciones más ricas y el origen de estas es las más pobres. O sea, eso de tratado de libre comercio, los tratados bilaterales o de comercio entre naciones ricas y naciones pobres son desiguales a toda dar. Nuestra economía es muy dependiente de la de Estados Unidos, ¿eh? Y es producto de este comercio desigual. ¿Desigual por qué? Bueno, porque como comentábamos en el programa de La Mano Pachona con Jorge Hernández el sábado pasado, ¿verdad? Que le mando un saludo, él comentaba, obviamente, ahí se tocó el tema del proteccionismo. Fuimos una industria protegida y que prácticamente, pues nos pusieron a competir de todo tú con la nación más poderosa del mundo en ese momento y por supuesto nos patearon. Al tener un convenio bilateral, un pacto de libre comercio, como lo quieras llamar, donde va a haber intercambio, ¿verdad? De bienes y servicios, pues obviamente estamos en tremenda desventaja. Y así como México hay otros países que están igual. Entonces, esa discrepancia de desigualdad que existe para el Tecnológico de Massachusetts, que lo calculó, genera 500,000 millones de dólares, ¿no? Y que suman 2,000 millones de dólares anuales, cuyo destino es de estos países a los países desarrollados. Entonces, digamos que los países pobres siguen alimentando a los países ricos. Y esa es una ecuación que no se puede romper. Uh-huh. Pero entonces mi pregunta es, sí. ¿Los países pobres realmente son pobres? Basados en el modelo de consumo y mientras el patrón dinero, el patrón dólar siga siendo la moneda, ¿verdad? De intercambio mundial, sí. Pero Hernández de Soto, por ejemplo, escribió el libro Los Misterios del Capital y él expuso que América Latina era uno de los continentes, era el continente más rico de la Tierra, por todos los recursos naturales que tiene. Hernández de Soto comentó que si todas las tierras, los recursos naturales que tiene México, Perú, todos los países de América Latina y de Sudamérica, tuvieran la oportunidad, ¿verdad?, de ser propiedad privada para los campesinos y demás, ellos estarían en condiciones de poder conseguir créditos gigantescos, tecnología, etcétera, para poder producir gran cantidad de recursos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la riqueza de cualquier país desarrollado, de estos que son ricos, pues prácticamente la extraen de los recursos naturales y de la mano de obra de los países más pobres. Por eso tienen esa gran dimensión de 80-1. Uh-huh. Crecieron 80 veces con respecto a una empresa pequeña, un país pobre. Ahora, esa extracción de recursos es lo que capitalizan ellos con esas cantidades de dinero. Ajá. Entonces, por un lado, extraen toda su riqueza, la extraen de los países empobrecidos. ¿Ok? Y ese dinero lo prestan a esos mismos países para que al término del año les regresen en conjunto, en promedio a nivel mundial, ¿verdad?, en promedio anual, 600,000 millones de dólares. Y cuando ellos, aparte, ya les extrajeron 900,000 millones de dólares de riqueza. ¿Pero de dónde la están sacando? De ahí mismo. Y acá tenemos pues, el caso en México también, ¿no? Que estamos en manos de corporaciones internacionales. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? No vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de esos temas porque no nos toca acá. Pero lo que sí hay que apuntalar claramente es que es un sistema totalmente voraz, discriminatorio, ¿verdad?, de concentración de riqueza, ¿verdad? Es totalmente utópico, ¿no? Para los países pobres poder pensar que van a generar una riqueza y que van a poder salir adelante en tan pocos años, ¿no? Lo que está haciendo nuestro gobierno actual es buscar una economía nacionalista, es depender menos de las corporaciones internacionales y defender más la capacidad de producción de recursos naturales de nuestro propio país. El agua es un tema muy importante que estaba siendo ya negociado anteriormente, ¿verdad? El petróleo, tú lo sabes, ¿sí? Ahora, hay mucha gente que dice, el petróleo ya está obsoleto, no debe haber energía eólica y otras más, estoy de acuerdo, pero el petróleo sigue gobernando el mundo. Y si México tiene esos recursos, no tiene por qué abandonar la carrera competitiva en ese sector, porque ese sector es el que sigue dominando, ¿verdad? Y aunque haya otras alternancias de tipo de energía, pues prácticamente esto no lo pueden ellos tomar como bandera y abandonar la industria petrolera, porque es la que sigue rigiendo en todo el mundo. Sigue el dinero controlado por los grandes grupos, ¿no?
BlackRock, esta empresa americana, que es dueña de Exxon y demás, te contaba, pues tiene 5 veces el Producto Interno Bruto de México, solita, ¿no? Entonces imagínate el poder económico de lo que estamos hablando. Entonces, son poderes gigantescos que no los podemos dimensionar. Entonces, lo más importante en un país es controlar su autonomía y su soberanía. Y esa es la que se está perdiendo ahora por una guerra que es de carácter comercial, ¿no? Donde nos someten y nos dominan empresas corporativas gigantescas y nos hacen ser improductivos localmente. Tú tienes ahí el problema de los productos transgénicos, en donde, ¿verdad? Al campesino lo orillan a conseguir ese tipo de semilla para poder producir, nada más que esa semilla no genera, ¿verdad? Frutos, es una semilla estéril, se da la cosecha, pero no genera ningún tipo de derivados de la misma, y por otro lado, desmineraliza toda la tierra. Otra cosa es vender el ejido y hacer los parques industriales. Entonces se atenta contra los recursos naturales del país. Entonces, esa es una forma clásica de poder mantener sometido al pueblo y al país. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, que es, junto con el Banco Mundial, lo que yo podría llamar de globalización, ¿verdad? Pues obedece a intereses de 7, 8 países muy grandes, ¿no? Los más ricos. Y prácticamente ellos determinan el crédito que le pueden dar a los países que quieren crecer, pero también les manejan su política económica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que simplemente a ellos les dicen en dónde invertir y cuánto invertir, sobre qué rubros tienen que hacerlo. ¿Para qué? Pues para controlarlos, para no generarles, no les permiten crecer en los rubros que ellos consideran pertinentes, los países que habían prestado, y pues los mantienen oprimidos. ¿Por qué te comento todo esto? Porque esto es base importante para entender la libertad económica. Si yo quiero encontrar la libertad económica, debo de entender que estoy viviendo en un modelo neoliberal, un modelo capitalista, ultranza, corrupto, y que no tiene más miramiento que consumir y enriquecer. Esa es la realidad. Si yo deseo alcanzar la libertad económica, tengo 2 opciones. Una, entrar a trabajar en una empresa institucionalmente, hacer carrera, pero mantener un techo económico y no endeudarme más, ¿verdad? Mantener una vida, mi expectativa en base a lo económico. Pero luego me ofrecen crédito, me ofrecen instrumentos, ¿verdad? Para que yo me pueda endeudar, para que yo pueda soñar con conseguir satisfactores de vida a los cuales por mi capacidad económica no podría acceder si no fuera por el crédito, y entonces pues me empiezo a endeudar, ¿no? Entonces, el símil de este grupo de 300 hombres más ricos o 300 familias más ricas que tienen tanto capital como países, ¿verdad? Y esta forma sistémica de los grupos, de las organizaciones neoliberales, como es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de prestar y controlarte el crédito y de dirigir tu política económica para que crezcas bajo los términos y bajo los puntos que ellos quieren, para que no dejes de tener deuda con ellos y les sigas pagando intereses. Bueno, es lo mismo que nos hacen las empresas a nosotros dentro del país. ¿Ah? Y si tenemos un gobierno solapador que permite que esto suceda, bueno, pues entonces nos están afectando porque nos ofrecen crédito tras crédito y entonces de repente tenemos que vivir bajo un modelo de crédito. Y si no tienes acceso al crédito, no puedes vivir, no puedes crecer. Y entonces, a nivel gobierno, nos van ajustando la economía. ¿Qué nos dicen? ¿Sabes qué? A partir de 3 salarios mínimos ya eres clase media. Entonces estás hablando de cuánto. Un ejemplo. ¿Sí? Estás hablando de qué? 3 salarios mínimos, ¿cuánto es? Promedio. Se supone que está en 120 pesos. 120 pesos, bueno. 30 por 20. 360. ¿Mande? 360. ¿Qué? A la. Salarios mínimos, ¿no? Sí, pero. 360 pesos. 3 salarios mínimos. 3 salarios mínimos, ¿no? 360 por día. Si lo multiplicas por 3, ya son son 7, 8 mil pesos. La persona que gana entre 8 o 9 mil pesos ya es clase media. Entonces, y ya es clase media porque tiene derecho al crédito, puede acceder a él, pero aparte, pues vive en un lugar donde tiene un televisor, tiene el baño separado del cuarto donde vive, puede tener un carro, en fin. O sea, tenemos los mínimos indispensables para sobrevivir y ya por eso somos clase medieros. Entonces, es una forma en que han ensanchado la pobreza. La clase media ahora se ha empobrecido cada vez más, cada vez nosotros tenemos menos oportunidad de desarrollo, menos oportunidad de viajar, menos oportunidades de disfrutar la vida en todos los aspectos, menos capacidad de formación integral, de poder conseguir espacios de crecimiento y de recreación personal. Todo eso está limitado. ¿Con base a qué? Al poder económico. Entonces, es lo mismo, lo que le hacen las grandes corporaciones a las naciones, nos las hacen las naciones a nosotros, ¿no? Y bajo ese esquema, entonces ahora sí te dicen, a ver,
vete a buscar un empleo, quédate ahí, trata de llevar una vida ecuánime, ¿verdad? Es productiva, pero bueno, intentas hacerlo. ¿A qué le podrías tener miedo si entras a ese mundo? Y vives institucionalmente en una empresa, estás trabajando constantemente, te entregas en todo lo que está en ti para poder generar una mayor estabilidad laboral, tener una garantía de empleo y darle sostenibilidad a tu familia. ¿A qué le podrías tener miedo como empleada? A quedarme sin empleo. Exacto, a perder el empleo. Y entonces quedas sometida. Entonces, aunado a esta opresión económica, ¿verdad? Que sí nos empieza a afectar nuestra calidad de vida y aunado a la gran incidencia, ¿verdad? De todas las corporaciones vía marketing, de explotarnos, ¿verdad? Emocionalmente para ser consumidores impulsivos, ¿verdad? Consumidores impulsivos y perder nuestro equilibrio financiero y endeudarnos, ¿verdad? Independientemente de eso, viene el miedo. ¿El miedo a qué? A perder dinero. Y el miedo es un factor que paraliza y que tiene un costo brutalmente alto, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha perdido algo por tener miedo? ¿Cuánta gente no emprende por tener miedo? ¿Cuánta gente prefiere vivir, ¿verdad? En lo oprimido que atreverse a dar un pie adelante, ¿no? Y entonces pueden argumentar, estoy casado, tengo hijos, no estoy para hacer negocios, eso no es para mí, yo debo de seguir en esta empresa, aquí es donde yo encuentro buenas prestaciones. Y entonces tú dime si la gente misma no se empieza a encadenar por sí sola. Sí. Entonces es un problema cultural arraigado. Y entre más pobreza exista y entre más dificultades tenga un país para crecer, bueno, pues entonces se nos va programando mentalmente para pensar que no hay buenos empleos, ¿verdad? Para pensar que el empleo que tenemos es el correcto y lo debemos de cuidar, para pensar que aquellos que quieren osar y salir adelante y darle un cambio al país, pues son castigados y oprimidos por el mismo sistema económico, ¿verdad? Aquí no importa que debas 100 pesos de una tarjeta de crédito, igual te llaman los domingos a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces, aquí el sistema está hecho para hacerte entender, ¿verdad? Que cuando vas a una institución bancaria, que ya está cambiando un poco esto con la banca electrónica y estos bancos automatizados, pues te tienes que formar horas para poder pelear tu dinero, para poder sacar cosas. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Te están mostrando, ¿verdad? Que la vida tiene un costo, ¿verdad? Y que ese costo más alto, que ese costo que representa una gran pérdida, pues es el miedo, ¿no? Y entonces la gente se espanta. Y cuando nos hablan de que no va a haber crecimiento económico, de que las calificadoras nos reprueban, de que el mercado bursátil puede caer, de que la economía va baja, etcétera, pues nos hablan de cosas y de utopías que realmente habría que considerar si son verdades, ¿verdad? De causa natural o son incidencias de opiniones externas que afectan la conducta, la moral y el comportamiento de toda la población, de toda la sociedad. Y entonces, de repente puede haber compras de pánico, ¿verdad? Así como puede haber arrogancia social y pensar que todo está bien y hacer un gasto excesivo. Entonces, la gente consume dependiendo también de su situación emocional. Y tanto es así que cuando viene una depresión económica, la gente deja de consumir y frena, obviamente, el gasto y deja de generar riqueza, ¿verdad? Y es depresión, pero no hay depresión económica, es una depresión social que afecta económicamente al país porque la gente deja de consumir, se va absteniendo, tiene miedo de perder todo el dinero y dejan de consumir. Y esto implica inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque implica que se restringen los productos, los servicios, en fin, una serie de situaciones económicas que se van presentando y que todo esto genera mayor incertidumbre. Entonces, alguien que tiene un trabajo, que quiere emprender, ¿qué va a decir? No, gracias, aquí me quedo porque las condiciones no son favorables. Y entonces de repente tú le puedes llegar con un buen discurso, con una buena plática de mentalidad positiva, lo inundes de energía vital para que pueda él crecer o ella crecer, pero al final del día, cuando regresa a su hogar, cuando regresa con el círculo con el que convive, pues prácticamente vuelve a quedar retraído en esos conceptos anteriores y en esa cultura que ya tenemos arraigada, ¿no? Entonces de repente, pues la gente dice, bueno, ¿y qué gano yo con preocuparme? No voy a poder crecer, ¿verdad? No soy quien pueda yo generar un cambio drástico económicamente, ¿no? Así piensa la mayoría de las personas. ¿Qué hace la gente? Pues se empieza a abandonar, se empieza a conformar, ¿verdad? Y entonces empezamos a buscar otras salidas, como por ejemplo,
un trabajo en donde yo me pueda pensionar a los 40 años, 45 años, ¿verdad? Y que me den un departamento y yo viva de mi liquidación y de mi pensión. Otros más, pues están buscando una empresa que les pueda generar un retiro honrado, un retiro generoso, etcétera, etcétera. Entonces, dejamos de luchar por un bienestar propio y quedamos a la expectativa de un resultado que va a ser durante años, ¿no? Y entonces aquí es donde empiezan los problemas, porque de repente una persona dice, yo no tengo capacidad de hacer negocio, yo no tengo cultura, yo estoy destinado a vivir en una empresa así como vivo, yo soy de la clase media, soy de la clase que está siendo un poco oprimida, y entonces, pues lo más que puedo hacer es comprarme una casa de crédito con mi sueldo y mantenerlo, y pasa 20, 30 años pagando esa casa. Y entonces ahí el costo de esa casa fue altísimo. Y lo que nunca vio esta persona es que si se hubiera decidido a buscar generar ingresos por su cuenta, pues esa misma casa lo hubiera podido haber pagado más barata y tal vez en menos tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay grandes controversias que nos afectan. Y si todavía agregamos la tecnología, está al alcance de todos, la competencia es más cruda, ¿verdad? Entonces te someten más. Ahora, todo el mundo aplaude y dice que es bueno emprender, es bueno generar una visión de cultura y libertad económica. Eso es lo correcto, sí, pero quien lo forma, quien lo educa, es una lástima que en las escuelas primarias, secundarias, no le enseñen a los niños finanzas personales, no les enseñen control emocional o inteligencia emocional sobre el uso del dinero, no les expliquen que el dinero es una idea, ¿verdad? Y que no les fomenten esa educación, esa cultura de poder zafarse de lo que posiblemente puedan ellos creer es un destino que no se puedan construir, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos son realmente, pues muy lamentables, ¿no? Aquí tengo otro dato, por ejemplo, de los que hoy les traje, ¿no? Fíjate, si nos planteamos como objetivo garantizar para los 7,000 millones de personas que son pobres hoy en el mundo, ¿verdad? Tener un acceso a alimentos saludables producidos de manera sustentable, un celular y una computadora con el mejor software disponible hecho para durar, ¿m? Y actualizarlo en partes, ¿sí? Una casa rodeada de espacios verdes, equipada con electrodoméstico, muebles hechos para durar y usado la mejor tecnología disponible, ¿no? Si yo deseara todo eso, ¿no? ¿Crees que lo podríamos lograr trabajando, ¿verdad? Toda la semana con un sueldo base? No. Es imposible. Entonces de repente nos hacen soñar con cosas que en la vida práctica no podemos alcanzarlas, ¿no? ¿Cuál es el camino para que la gente pueda alcanzar todo este tipo de aspectos? Esos 7,000 millones, esos 7,000, perdón, sí, 7,000 millones de personas que son pobres. Uh-huh. Bueno, pues obviamente tienen que zafarse del mundo del trabajo. Aquí hay dos mundos que hay que entender. Uno es el mundo del trabajo y otro el mundo del dinero, ¿verdad? Es brincar de una forma de pensar a otra. Aquí el problema es que estamos dogmatizados, estamos doctrinados a una forma de pensar culturalmente y que esa es la aceptada por todos. Y como es un colectivo social, pues todos tenemos que pensar así. Y aquel que no piensa así, pues es muy cuestionable. Puede ser un héroe o un loco, ¿verdad? Pero es alguien que sale del gran montón. Este colectivo, ¿verdad? Vive del trabajo, es decir, de su esfuerzo físico, ¿verdad? De su entrega de más de 8 horas por día, viven los problemas de la empresa, con el miedo a que lo corran si no da el ancho, en fin, ¿no? Es una situación caótica, estresante, se enferman, tienen pues seguro médico público, sus condiciones ya no son las mismas. Y entonces, ¿qué satisfactores crees que puede encontrar una persona así? Ninguno. ¿En qué radicaría su satisfacción? Nada más en estar trabajando y tener lo mínimo para seguir viviendo. Y cuando compran un satisfactor que dicen, me lo merezco, ¿no? Quizás se arrepienten después porque ya lo tienen que pagar, porque hubieran invertido en otra cosa, porque a lo mejor en ese momento no era el adecuado. Y, o sea, no van a disfrutar el hecho de haberse comprado un bien como debería de ser. Ok. Bajo este esquema,
Eso es el mundo del trabajo. Y de ahí no vas a salir mientras no tengas la capacidad de pensar diferente y zafarte del problema. Y esto se traduce cuando dices, ¿cómo dejo mi trabajo para ir en pos de emprender una idea que me pueda generar mayor utilidad? Cuando alguien hace un negocio, uno gana, por ejemplo, el 20%. Hablo de hacer un negocio. Ajá. Suponte tú que tienes ofreces un conocimiento, un servicio por internet o lo pones a disposición de algunas personas y algo que tú tienes como conocimiento intelectual o como habilidad manual para hacer ciertos productos, servicios, tiene un costo operativo de 100 pesos. Uh-huh. Y tú lo vendes en 120 pesos, 150 pesos. ¿No? Si tú llegas a vender X número de productos con esa margen de utilidad, bueno, podrás entender que va a llegar el momento en que vendiendo esos productos que te cuestan menos esfuerzo o que puedes poner a terceros a hacerlos por ti, etcétera, vas a encontrar que la ganancia o la utilidad puede ser mucho mayor al sueldo que percibes, invirtiendo menos tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe de comprender. Quien busca la libertad económica debe primero tener el aplomo y el arrojo de cambiar de cultura, dejar de pensar en el mundo del trabajo para enfocarse en el mundo del dinero. Y ahí en el mundo del dinero, lo que importa, pues obviamente es la rentabilidad, ¿no? El ciclo en el cual tú recuperas el capital que inviertes, ¿verdad? Lo que le llaman mover el dinero, que eso los comerciantes lo entienden re bien, ¿no? Y entre más ciclo le des o más ida y vuelta le des a ese dinero que inviertes, pues tu utilidad va a ser cada vez mayor. Ahora, el dinero fluye ¿de dónde a dónde? ¿De los más pobres a los más ricos? Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de los recursos, el reino mineral, natural, el reino animal y el reino humano, de ahí se explotan todos esos recursos, toda esa fuerza de mano de obra, de alimentación y demás, para, ¿verdad?, hacerla producir y que fluya en la riqueza hacia los que controlan o tienen la posesión legal de todos esos Sí. bienes. Ajá. Entonces, porque ¿quién controla? Pues una empresa que controla la minería, ¿no? Y tiene el control y la esclavitud de los empleados. Tiene el control del reino, de las personas, tiene el control de los minerales, tiene el control del territorio, pues es dueña y posee el control de una parte de los recursos naturales, de la población y demás. Si ellos lo extraen y lo exportan, ellos se enriquecen brutalmente y la gente que está ahí trabajando, que es la mano de obra, que es la gente que está operando, que arriesga su vida, pues tiene un ingreso mínimo. Si estas personas entendieran cómo es ese juego del dinero y pudieran hacer algo por su cuenta, prestando un servicio o algo a esa misma empresa, se podrían escapar de ese tipo de trabajo más inhumano y poder ir en pos de una libertad económica. Pero no lo van a hacer porque ni siquiera lo piensan así, porque tienen miedo o porque su cultura no se los permite o no. No se los permite, ¿no? ¿Qué tendría que hacer una persona de ese tipo para entender que sí lo puede hacer? Bueno, pues tendría que acercarse a otras personas. ¿Qué más? ¿Qué crees tú? Cambiar su forma de pensar. ¿Y eso cómo lo va a lograr? Teniendo una formación académica. Uh-huh. Como dices, acercándose a algunas personas que los puedan apoyar, como pueden ser, no sé, asesores, mentores. Uh-huh. Y creo que se decidan, ¿no? Que realmente comprendan que sí lo pueden lograr o que sí se puede hacer algo. Uh-huh. Si tú te fijas, pues, pero requieren muchas cosas. Entonces, se requiere de que haya mentores, de que haya toda una cruzada de personas que vayan, los alienten, pero les va a estorbar a las empresas. Entonces, es un problema muy complejo, ¿no? Muy complejo. Entonces, todas las personas que tienen la oportunidad de entrar al mundo de la libertad económica, como son todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, pues lo que quiero que comprendan es que está a su alcance el poder entender este fenómeno, ¿verdad? Y que dependerá nada más de ellos poder salir en adelante. Por eso quiero comentar que a partir de la próxima sesión, del próximo programa, pues se va a establecer el curso de libertad económica de manera formal, se va a ir avanzando en él, ¿verdad? Se va a formar un grupo de personas que nos puedan seguir oyendo y de esa manera se les va a poder dar coaching o dar retroalimentación para que puedan ir trabajando sus propias
visión, su propio estándar de calidad de vida y puedan hacer los ajustes que cada uno de ellos considere pertinentes. ¿Cuál es el requisito? Pues seguirnos, ¿verdad? Hacer los trabajos que se publicarán en el grupo privado de Facebook, en la página de Frecuencia CAT, para que nos puedan seguir, y posteriormente, pues si trabajan, poderles dar algún reconocimiento o algo que les valide los estudios que están haciendo, el curso que están haciendo, ¿no? Entonces, porque hemos hablado mucho, Alberto Marquín no pudo estar hoy tampoco con nosotros, él está, quiero disculparlo porque él está abriendo no abrió, tiene una asociación civil que está en estos momentos muy activa, trabajando con algunas universidades públicas y enfocadas al aspecto de la sustentabilidad y del ámbito del medio ambiente, generalmente hablando en esto, y bueno, pues no ha podido acompañarnos, pero él va a continuar con nosotros posteriormente. Entonces, mira, ya se nos fue el tiempo, quiero que nos disculpen todos por los abruptos de la tecnología, pero bueno, a veces esto no lo podemos controlar tan rápido. Entonces, no sé si quieras comentar algo, hija. No, hasta ahorita no. Entonces, en suma, tenemos que comprender que la libertad económica no es algo que nos lo puedan inculcar por voluntad, ¿no? Es un tema que tiene que surgir de nosotros mismos, de sembrarlo en las demás personas y de fomentarlo. Que debemos de entender que lo que le hacen las grandes corporaciones y financieras a los países, ¿verdad? Y que los endeudan y los mantienen endeudados de por vida, pues nos los hacen a nosotros a través de sus propias corporaciones, que es la forma en que han invadido y han reconquistado a muchos países, ¿no? Y un país que no se quiera alinear, pues le cortan los apoyos comerciales mundiales y demás. Entender que estos países que mandan 130 mil millones de dólares para repartirlo en los países pobres, mandan 130 mil millones de dólares de 900 mil millones de dólares que extraen de sus empresas, más los 600 mil millones de dólares de deuda de esos países. Entonces está sumando que son 9 más 6, ¿cuánto es? 14 mil, ¿dónde? 14 mil millones de dólares, porque ese es el número real, 14 mil millones de dólares, y de esa cifra nada más dan 130 mil millones de dólares, ¿no? Entonces es como cobrar 1,000 y nada más dar 10 pesos para apoyar, ¿no? Es como el cuate que va a la iglesia, ¿verdad? Y le pasan la cesta y en vez de poner, la agarra, ¿no? A él agarra 10 varos, dice, pues para el camión. Entonces, quiero mandar saludos a Alejandra Alcántara, gracias por escucharnos, a Álvaro Cavazos, mira el señor Burns. Hola, ¿no? Álvaro, buenas noches. Álvaro, a Fabiola Moreno, mucho gusto en saludarte, Fabiola. Alejandro Sandoval, saludos. Oscar, César Soriano, ¿verdad? También nos está escuchando. Hola. A Marlene Mesa, Marlene, que hace tiempo que no la vemos. Por ahí hay materia para ti, Marlene, a ver si te animas. En fin, ¿no? Auriel, que es un fiel seguidor de nosotros, ¿verdad? Del programa. Mira, está Carlitos, ¿no? Es el Babyface. No sé, creo que sí. JR Carlitos, el Babyface. Arely Escamilla. Arely Escamilla. Mira, el señor embajador, también. Saludos, Ismael, el señor embajador. Miriam, qué gusto saber de ti. Yo sé que por ahí también traes tu onda de radio de superación personal, que bueno, me da mucho gusto ver que te estés superando. Alejandra Murillo, gracias. Hola. La maestra Griselda. Maestra, buenas noches. Guillermo Pérez Castilla, Guillermo, de allá de Banca Mifen, muchos saludos, Guillermo, ¿no? Hace tiempo que no sé mucho de ti. Mira, Marco Maturano, Marco. En fin, mira, Tere, ¿no? Que hay por ahí, quiere que se le apoye ahí para sus gestiones, pero me tiene miedo, no se quiere acercar, ¿no? Tere, Manda, en fin, bueno, Fernando Pairo, muchas gracias. Mira, mi hermano también de repente, Jaime, saludos. De telecomunicaciones. José Iván, por ahí también, que por ahí me dejó una pregunta que nunca me regresó, ¿verdad? Me la puso ahí para ver si era verdad. En fin, pues muchas gracias a todos ustedes. ¿Algo que quieras comentar? No, nada más desearles una bonita noche. Gracias por habernos acompañado. Y gracias, y Alberto, Marroquín, ahí donde estés, ahí, ¿no? Hay saludos, ¿no? No, yo le dije que no iba a poder estar con él hoy. Aquí la culpa la tuve yo hoy. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a establecer bien el programa y yo espero el próximo ya martes empezar el curso de manera formal para que todos los que nos escuchen lo puedan tomar, ¿verdad? Es un taller, es un autotaller, no es un curso
doctrinal, por supuesto que no, no es un curso de superación personal, es todo un proceso de culturalización hacia la libertad económica, en donde ustedes hacen sus propios números, ven su propia realidad y yo no me entero, ¿verdad? Solamente que quieran consultarme a mí o algo, o gente de la misma institución que ya ha tomado el curso y que pueden ser cualquiera de estos que acabo de mencionar que nos están haciendo el favor de escucharnos. Muchos de ellos ya lo han tomado y como verán, pues lo siguen escuchando, pero también ellos pueden ser mentores, pueden guiar y podemos formar un buen equipo de trabajo para que nos apoyen para la gente que así lo solicite. Una pregunta, si yo me quiero incorporar a ese grupo que va a estar cada 8 días, ¿qué tengo que hacer? Se va a abrir el registro del grupo cerrado en Facebook, hay que solicitar participar en él. Directamente en la página. A la página, por el momento sí, para que nos sigan por ahí, en la página de Facebook, ahí va a estar el grupo cerrado, ahí se les va a mandar los materiales, después se les dará entrada al campus virtual, o tal vez se les podrán hacer sesiones grabadas, en fin, ya el matiz podrá ir, la forma puede ir cambiando, lo importante es que no estén dispersos, que la gente se pueda juntar, pueden ser de cualquier lugar, hay intereses en otros estados que nos siguen, entonces, bueno, la idea es que todos ellos puedan obtener el proyecto, que Frecuencia CAT cumpla su misión, que es culturalizar, que es la voz del conocimiento, que es ayudar a la gente, y bueno, tenemos que empezar nosotros con la muestra, ¿no? Y yo como fundador de todo el concepto, pues tengo que iniciar con él, ¿no? Con mayor razón. Y así todos los que quieran apoyarme para ayudar y guiar a otras personas, pues bienvenidos, porque ese es un trabajo de todos para el beneficio de la sociedad, ¿no? Eso es lo único que pretendo. Hay que poner nuestro granito de arena por agradecimiento a la vida por lo que nos ha dado, ¿no? Así es. Sí, bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más, Anita? Nada más. No, gracias por estar conmigo el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Gracias.